gracias por tu amor y por tu misericordia. A ti sea toda gloria y honra. Te pedimos que seas bendiciendo a nuestro pastor, Señor, y que seas siempre dando la sabiduría para esas palabras que tú nos das a través de él. Siempre nos edifiques, Señor, y que seas ayudándonos a guardarlas en nuestro corazón, a atesorarlas, Señor, y también ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, noche, porque todavía está temprano. Yo me alegro cuando está todavía la claridad. Cuando ya cayendo la noche, algo me pasa. ¿Será que estoy traumado por los curanos? Hermano, qué bendición que estamos en la casa de Dios. Es puedo decirles así, para nosotros es bendición de Dios, hermano, poder estar en la casa de Dios. Yo creo que hay personas que no pueden estar aquí o no pueden estar en lugares como estos, no porque tal vez no quieran. Yo creo que el deseo y el querer de perseverar, de agradarle a Dios, de disfrutar la vida cristiana, de estar allí siempre para Dios, yo creo, hermano, que allá en lo más profundo del corazón de la gente, yo así pienso, creo que ese es su deseo. Pero también entiendo que hay impedimentos y que hay muchas cosas que no les permiten a las personas ser esas personas libres. Ser esas personas libres, hermanos, para agradarle a Dios. Personas libres para servirle a Dios y para vivir para Dios. Hay mil razones porque la vida cristiana, hermano, no es solamente decir, escuche esto, voy a ser cristiano y voy a practicar la vida cristiana. Esto no es, hermano, como, mire, vivir la vida en Cristo, vivir como hijo de Dios, hermano, no es como hacer cualquier actividad. Porque en cualquier actividad las personas toman decisiones y las personas mandan en muchas cosas que las personas hacen, las personas deciden y ellas mandan en sus asuntos. Pero en los asuntos de la vida cristiana, ya no es el ser humano en sí el que toma muchas decisiones para poder agradarle a Dios. Ya hay varias cosas implicadas allí. Por eso es que yo le digo, agradarle a Dios, vivir para Dios, estar viviendo para Dios o practicar la vida cristiana, la vida en Dios, hermano, es un privilegio de Dios, es una bendición que no viene de la religión, que no viene en sí de nosotros. Aquí en este asunto se implica Dios. Si Dios no está en el asunto, nosotros estamos fritos, hermano. Nosotros estamos muertos. Porque la vida cristiana, la vida en Cristo, no se puede llevar así como las personas consideran o les parece que deben hacerlo, como cuando hacemos cualquier cosa, como cuando vamos a un paseo, como cuando vamos a un balneario, como cuando hacemos un trabajo, como cuando hacemos una actividad, como cuando hacemos un bloque, que le tenemos que aplicar cemento, le tenemos que aplicar arena, varias cosas, varios detalles que se le ponen y ya tenemos el bloque. Y es más, se puede hacer de la mejor calidad que se puede hacer si las personas se disponen. En la vida cristiana sí, con Dios, hermano, se puede decidir y con Dios se puede lograr hacer las cosas bonitas y agradables para Dios, donde el ser humano pueda sentirse satisfecho por hacer aquello que quiso hacer, pero debe darse cuenta que no se hizo ni hizo aquello en la sabiduría humana, en el esfuerzo personal en sí. En esto estuvo implicado Dios, y si Dios no está implicado en la práctica de la vida cristiana de las personas, nadie puede agradarle al Señor, nadie puede servirle a Dios. Por eso es que le dije, hermano, que usted esté en Cristo, que yo esté en Cristo, que estemos en Cristo, es una bendición del Señor. Es un privilegio que no lo tiene cualquier persona en este mundo. Otra bendición que viene como parte de la bendición de estar en Cristo, hermano, el estar perseverando, el perseverar en la fe, el mantenerse allí como hijo de Dios. Esto viene de parte del Señor, porque si no fuera la ayuda de Dios, nadie podría estar en pie en el Señor. Vivir la vida cristiana, vivir como hijo de luz,
Vivir como hijo cristiano, como hijo de Dios. Practicar esa vida y ser esa persona que a Dios le agrade o que Dios le agrada, no viene en sí de nosotros. Hermanos, no viene en sí de nosotros. No viene de nosotros. Y porque en sí no viene de nosotros, por esa razón es que no todo el mundo puede vivir la vida cristiana. Por eso es que no todo el mundo puede estar en Cristo. Por eso es que no todo el mundo puede hacer las cosas bien y vivir una vida satisfecha en el Señor. Porque si a Dios nos implica conscientemente también en nuestra vida, hermano, es una vida de necedad. Porque sin Dios, como dice, Cristo lo dijo en Juan capítulo 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y se refiere en el área cristiana, en el área espiritual, en el área con Dios, en el área de la vida de luz en Cristo. Separados de Cristo, no podemos vivir esa vida. No podemos vivir esa vida. Si usted está viviendo la vida cristiana y usted está satisfecho, hermano, con la vida que está llevando a cabo en Cristo y considera que está viviendo en esa vida y que se siente realizado en la obra del Señor y en la vida cristiana, yo le diría esta noche, yo lo felicito y celebro con usted y le digo, es un gran privilegio en su vida, un privilegio que no lo da el dinero, que no lo da la sabiduría, que no lo dan los bienes de este mundo, que no lo da la inteligencia que podamos tener. Eso viene del cielo. Servirle a Dios viene de Dios. Vivir en agrado para Dios viene de Dios. Ser una persona fiel y agradable a Cristo viene de Dios, no viene de nosotros. Por eso cuando usted mira a una persona viviendo en Cristo, hermano, verdaderamente eso es digno de una alabanza. Es digno de una alegría, de una celebración y aún de una felicitación a esas personas. Pero yo le podría decir también en esta hora, no los alabe mucho, no los celebre, no los mire mucho, no los admire mucho. ¿Sabe por qué? Porque esa vida no es de ellos en sí, esa vida es de Dios en ellos. Hay que adorar al Señor por levantar a la gente, por honrar y por bendecir a las personas. En otras palabras, no podemos nosotros darle la alabanza y la gloria al ser humano cuando lo miramos o la miramos en esa vida que nosotros consideramos que es de agrado para Dios. Y en elogiar a estas personas y levantarlas en alto sin tomar en cuenta a Dios, no caigamos en ese error. Porque nadie es levantado de esa manera si Dios no está allí. Si el Espíritu Santo no ha trabajado allí, no hay nada allí. Claro que hay una parte importante, la implicación mía en esa obra en Cristo. Es mi parte de trabajo, mi forma de darme y de proyección. Pero todo esto viene de Dios y viene de la alabanza de Dios y no viene de nadie, no viene de nosotros. Tú no puedes levantar a nadie en alto sin considerar a Dios y sin ver primeramente a Dios. También a las personas que disfrutan de una vida bonita, saludable en Cristo, no deben de sentirse muy elogiados, muy alabados, muy en gloria, muy en alabanza, como que aquello es por ellos. No, una vida bonita y santa, fiel y agradable de testimonio para el mundo y para Dios. Hermano, la iglesia debe decirlo, esto viene del Señor y no en sí de las personas. Por eso cuando celebremos y alabemos a alguien, tomemos en cuenta a Dios y consideremos que una vida cristiana bonita en sí no es por nosotros. Usted hace ese esfuerzo, hace su trabajo, pero el que está honrando y bendiciendo allí a las personas es el Señor. Por eso le dije de entrada, felicidades por el privilegio que usted tiene de estar esta noche en este lugar. Que aunque sea un ratito, una hora, como dijo aquel hermoso texto de aquel salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y no digamos cuando usted se decide por toda su vida entregarse a Cristo, meterse con Dios y vivir para Él.
y de esa manera aprovechar el tiempo. Yo le diría que esa sería la vida sabia en práctica más linda que existe en la tierra. Quiero que tome la Biblia en la carta de Efesios, Efesios capítulo 5, y busquen el versículo 15. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Retomando el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Quiero hacer énfasis a vivir conscientemente la vida cristiana. A vivir conscientemente la vida cristiana. Hay gente de muchos años de servirle a Cristo. Esos hermosos niveles de crecimiento a los cuales llegan las personas, hermanos, no se lo ha ganado la gente de la noche a la mañana. Ha sido un proceso hasta de lágrimas, de sufrimiento, de muchas luchas, de muchas batallas, aún hasta de caídas, de levantadas, y de todo se mira. Bueno, y la gente le sirve a Dios en base a su crecimiento, en base a su madurez, en base al nivel de que van creciendo en el Señor. Pero hay algo importante, según nuestro tema esta noche, hay algo especial que toda persona, tanto principiante en las cosas de Dios, o alguien que ya lleva un año más tiempo en las cosas de Dios, o 30, 40, o en una experiencia hermosa en el ministerio, como sea, algo que no debe faltar en todo creyente, es un detalle que yo puedo llamarle detalle de humildad, la forma de vivir en Cristo, donde no pasa por alto las primeras cosas de su vida cristiana. Porque el hecho de haber madurado tanto en Dios, de conocer tantas cosas, de haber prosperado y crecido tanto en el Señor, eso no le da a nadie derecho ni autoridad, hermanos, pasar por encima de los principios del Señor. Amén. Pasar por encima de las primeras cosas cristianas. De aquellos detallitos que ahora la gente como que no les hace caso, como que dice, eso ya lo viví. Eso yo lo viví cuando tenía un día de aceptado a Cristo, cuando tenía un mes, 2 meses, hoy tengo 20 años, 30 años de conocer al Señor, y entonces hoy soy otro. Si queremos expresar una vida espiritual en base al nivel de madurez que tengamos y vivir de esa manera, pero no tomamos en cuenta los principios fundamentales de nuestra vida cristiana, aquellos que aprendimos aún desde el principio de nuestra vida en Cristo, y aquellas cosas que le podríamos llamar nosotros aún hasta prediscipulado, hasta del primer nivel, o las primeras doctrinas, las primeras enseñanzas. Pero como ya nos sentimos grandecitos, que ya volamos, fuertecitos o maduritos, pasar por encima de lo que sea. ¿Por qué? Porque no soy de ayer. Porque no es un año el que tengo, ni un día de servirle a Dios, sino que tengo 5, 10, 20, 30 años, etc. No. El caminar marcando el primer paso es un principio para andar, para caminar y para vivir. Usted no puede caminar a pasos agigantados. No puede hacer a la gente caminar a pasos agigantados. No puede comenzar desde arriba sin antes comenzar desde abajo. Me llama mucho la atención cuando me fijo, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios, y especialmente en el título que tiene allí el capítulo 4, que dice la unidad del Espíritu. Y aparece otro párrafo a mediados del capítulo 4 que dice la nueva vida en Cristo. Luego caemos al capítulo 5, y otro tema hermoso que está en todo el capítulo 5 de Efesios, dice andar como hijos de luz. Cuando yo uno estos dos capítulos, veo estos dos capítulos llenos de consejería
para una iglesia que en ese tiempo, incluso la iglesia de Éfeso, una iglesia de renombre, reconocida, madura y de mucho privilegio y de bendición, de prestigio en los tiempos del apóstol Pablo, una iglesia que había crecido en el conocimiento de Dios, una iglesia de bendición en el Señor. Encontramos que el apóstol Pablo a esa iglesia la llama, la exhorta, la manda a vivir sus primeros pasos cristianos. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Espíritu Santo está interesado en hablarle a la gente que ya ha crecido y que ya ha caminado y que ha madurado y que tiene más experiencia aún que otras personas? Porque allí habían pastores y líderes de diferentes niveles y de tantos años, de tanto tiempo a servir a Dios. Usted ve que Pablo le dedica 2 hermosos capítulos para decirle a la iglesia: hey, no te olvides de vivir la vida cristiana. Aún una iglesia llena de dones, de ministerios, de privilegio, de liderazgo, de pastores. El Espíritu Santo dedica a través del apóstol Pablo 2 hermosos capítulos para decirle a la iglesia. Yo le diría esta noche, y nos diríamos para todos: no olvides de dónde vienes, no olvides tu base, no olvides tus primeras letras, no olvides tus principios, no olvides cómo comienza y cómo debe de ser la vida cristiana. Ya puedes ser pastor, ya puedes ser maestro en Biblia, ya puedes ser misionero, evangelista, profeta, apóstol o lo que sea. Estamos ceñidos en Dios y en nuestra humildad en Cristo a vivir la vida cristiana, la vida que identifica a un hijo de Dios. Porque alguien puede tener y disfrutar de rangos, de ministerios, de talentos y de todo, pero si pasa por alto el principio de lo que es la nueva vida en Cristo, la vida de un hijo verdaderamente de Dios, esa persona está completamente equivocada. Porque en Dios no es tener muchos años, ni mucha experiencia, ni saber tantas cosas, sino agradarle a Dios en su propia vida. ¿De qué sirve tantas cosas, pero somos un desastre? ¿De qué sirve tanta gloria, pero somos un desastre? No somos cristianos, no somos como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos gloria, procurando vivir una vida supuestamente avanzada, cuando no está marcado sus primeros pasos de vida en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, muchas cosas quiere decirle a la iglesia, cuando le da un consejo de 2 hermosos capítulos. No le dice de regresar a sus primeros pasos, sino que la aconseja a vivir como se debe vivir un cristiano, independientemente de que tengas 20 años, independientemente de que seas un pastor, un presbítero, un maestro, un apóstol, evangelista, misionero, profeta, miembro, líder. Independientemente de ello, la vida nueva en Cristo no debe pasar por alto, porque si la pasamos por alto, no somos entonces una nueva vida en Cristo. Amén. No seríamos esa gente entonces. Y al ser humano, hermano, creo que por naturaleza caída, estamos como siempre impulsados a andar en alto, a andar solo volando como el águila, a andar solo arriba, solo encima, y sacar pecho y alabanza sobre otras personas. Pero en la vida cristiana hay un principio de humildad que el Espíritu Santo le presenta a la iglesia para que la iglesia no deje sus principios y para que la iglesia no se pierda. Dios manda a la iglesia a vivir su vida cristiana natural que debe ser. No me dice vive como pastor, vive como apóstol, vive como evangelista, vive como ángel. Me dice vive como hijo de Dios. Aleluya. Vive como hijo de Dios. Y eso es un principio general de todos los tiempos, para todos los tiempos y para todas las iglesias y para todos los cristianos
de esta vida. No puedes ser cristiano y vivir una vida cristiana y estar elevado o estar alto en otros niveles, habiendo olvidado ya sus bases fundamentales en la vida cristiana. Y entonces esta noche esto me exige leer las recomendaciones, los consejos prácticos de la vida cristiana, de los primeros pasos cristianos, los primeros días cuando conozco a Cristo. Y esta noche es para usted y es para mí. A mí Dios posiblemente me está diciendo esta noche: hey, no vueles alto. Si andas volando alto, vuelve abajo. Y desde allí camina. Porque si no es así, estamos fritos todos. Tú no puedes disfrutar de una madurez espiritual gloriosa si no vives una vida de hijo o de hija de luz. La vida que conviene a hijos de Dios. Efesios capítulo 4, verso 17. Vamos a leer ese consejo bíblico del apóstol, dedicado a la iglesia de aquel tiempo y dedicado para nosotros hoy. Y esto es para que nos demos cuenta que Dios nos manda a que no olvidemos nuestros principios fundamentales de hijos de Dios. Si se nos ha olvidado, pasemos por ahí nuevamente y que el Espíritu Santo nos dé fuerza para seguir adelante. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué lindo! Está diciendo: sé cristiano de verdad. Está diciendo a la iglesia: sé cristiana de verdad. Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo y el Espíritu Santo da este mensaje a la iglesia? Es que es muy fácil que la iglesia se desvíe de estos principios. Es que es muy fácil que usted, siendo un cristiano, se vuelva un inconverso. Es que es muy fácil que usted lo engañe la religión y lo engañe el título de la iglesia. Es muy fácil que usted sea engañado por el conocimiento bíblico que usted haya adquirido. Es muy fácil que el creyente sea engañado por tener años en la vida cristiana. Es muy fácil que el que ha sido sabio se vuelva necio. Entonces el Espíritu Santo está previniendo a la iglesia de caer y de ser engañada. Le está diciendo: vuelve a tus principios, vive en tus principios, manténgate en tus principios, verdaderamente sé un hijo de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque estamos expuestos, porque no somos ángeles, porque no somos inmaculados, porque somos hombres. Hay mujeres, pecadores, no perfectos, inmaculados. Usted es un pecador como yo lo soy. Y Dios está alertando, sí. Está alertando para que cuidemos nuestra vida. Porque si amamos a Jesús y nos queremos ir al cielo y queremos tener al Espíritu Santo y disfrutar la gloria de Cristo, debemos serle fiel al Señor, hermanos. Cada uno debe vivir esa vida en Cristo. Y el Espíritu Santo es sabio para que su iglesia no se vuelva a la necedad, para que no nos apartemos. Ese consejo es muy bueno.
Ese consejo me dice Dios, hey, siéntate. Como que Dios nos ha tendido una silla y nos hemos sentado y nos tiene bien bonito ahí. Pero de pronto, hermano, nos levantamos y como que Dios nos dice de vuelta, hey, siéntate. O como que nos dice, hey, no dejes tu lugar. Como que nos dice, hey, no dejes tu posición. Como que dice, hey, no dejes, no olvides de dónde te ha traído el Señor. Hey, no olvides quién eras antes. Reconoce que hoy eres un hijo de Dios. Es la vida que debes llevar. Es un consejo, hermano, que en la Biblia se llama la nueva vida en Cristo. Somos llamados a perseverar en esa vida. No podemos dejar esa vida nosotros. Esos son los fundamentos de nuestra vida, vivir esa vida nueva. Porque eso es lo que sucede cuando usted viene a Cristo. Bíblicamente usted es una nueva criatura. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya no somos la gente de ayer. Ya no somos aquella persona cruda, aquella persona desobediente, aquella persona que no tenía el Espíritu Santo, aquella persona que no tenía la humildad de Dios. No, ya eso ha cambiado cuando usted se arrepintió de sus pecados. Si es que se arrepintió de sus pecados. Eso es lo que sucede. Nos hacemos una nueva criatura en Cristo cuando venimos a Dios. Es una nueva vida. Para encaminarnos ahora a una vida renovada, a una vida diferente. Por eso es que dice el apóstol Pablo, lo que tú eres, lo que fuiste ayer, ya no lo tienes que hacer ahora. Habla de las malas palabras, hermano. De las palabras corrompidas, de las malas conversaciones. Habla de los chismes, de las malas pláticas. Habla de robar. Si antes robábamos, que no robemos hoy. Si antes mentíamos, que ya no seamos mentirosos. O sea, lo contrario, una vida opuesta a la de ayer. Es un llamado bíblico a vivir ahora la vida en Jesús. Ya no. Y a veces a nosotros nos parece que la vida cristiana es solamente danzar, solamente gritar, hacer ministerios, profetizar y hacer un montón de cosas. Gloria a Dios por los ministerios y por querer servir a Dios. Pero eso sin fundamento y una vida cristiana bien fiel en el Señor, eso no sirve, Señor. Con eso se puede usted ir al propio infierno. Porque un ministerio y una vida fogosa, gritos, aplausos y danza y un montón de cosas en una vida desordenada, eso no lleva a nadie al cielo. No hay seguridad ir al cielo con ese montón de bulla y cosas. La gente necesita vivir la vida cristiana para agradarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, es cierto. A veces nosotros le ponemos nombre a las acciones, a las cosas, al estilo, a la forma que la gente anda y camina. Pero eso no es nada comparado con la base fundamental que Dios está demandando de cada uno, que tu corazón le pertenezca a Jesús. Usted y yo nos podemos perder llenos y rodeados de ministerio, rodeados de posiciones, de acción, de imperativismo, de pentecostalismo y de todo. Eso no es lo que busca Dios. Ese es un producto y resultado de la forma que vivo en Cristo. Lo que Jesús está pidiendo a su santa iglesia es que su iglesia cuide su corazón para el Señor. Que usted personalmente se guarde, que usted sepa cómo está viviendo con el Señor. A veces ponemos énfasis en las otras cosas, pero lo principal es lo que estamos abandonando. ¿Por qué no le prestamos atención a la santidad personal? ¿Cuál es la santidad? La santidad es cuando el hombre cuida su lengua, cuida su corazón, cuida sus pensamientos y se aparta del mal y es humilde ante la presencia de Cristo. Santidad en el Señor. Pero eso se nos ha pasado por alto. Pero gloria a Dios que esas cosas, hermano, esas cosas las ayuda a vivir el Espíritu Santo. Yo sin el poder de Dios no puedo hacer eso. Por eso es que les dije hace poquito, es un privilegio estar en Cristo, porque nadie puede cambiar si no tiene el poder del Espíritu Santo. Si no tiene la presencia y la administración de Dios en su vida para cambiar, esa persona será toda la vida la misma persona de siempre y no le agradará al Señor. La vida cristiana no se camina solamente con la práctica o con la experiencia o con la cabeza o con la mente. Necesitamos involucrar a Dios en nuestra propia vida cristiana. Mi vida cristiana sin Dios en mi vida no funciona. Puede ser una vida regulada, de buena conducta, de buena reputación, pero no de un buen testimonio brillante. Necesito que el Espíritu Santo queme mi lengua, mi vida y mi corazón para de esa manera vivir para Jesús. Es que no es solamente buena costumbre, buenos modales, buenos comportamientos.
¿De qué sirve por encima hacer las cosas bonitas que al hombre le agrada? Pero ¿qué está pasando dentro de mi corazón? Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, ya no practiques la vida que practicabas. Mire, el versículo 21 del capítulo 4 de Efesios es fulminante al respecto. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está diciendo, si en verdad lo has reconocido, cambia, aleluya. Si en verdad Cristo está en vosotros, vive la vida cristiana. Si en verdad lo has recibido, renóvate, transfórmate y vive la vida que Dios está pidiendo. Si es que en verdad le has recibido, aleluya. Pero hermano, no nos quedemos allí. No nos vamos a quedar esta noche con el medio plato de comida. Por favor, yo los voy a invitar a mirar la otra parte del consejo de andar como cristiano y de andar como hijo de luz en esta vida, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, y disfruten esa lectura. Disfruten esa lectura. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 1. Andar como hijo de luz. ¿Cuál es el consejo al respecto? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repito, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, escuche, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprendelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, qué belleza. Qué belleza. Es como que hay un pizarrón, hermano. Como en los tiempos pasados, no sé si hay escuelas que usan todavía el yeso o la tiza. Yo no me acuerdo si he visto en estos tiempos, todavía, ¿verdad? En algunos lugares ahí. Cuando llenábamos aquellas pizarras de tanta letra, de tanta cosa, y venía un maestro un poquito perezoso y medio borraba aquello, al rato venía el otro maestro con el otro horario y volvía a poner otras cosas, y de tal manera que a la hora de la tarde aquel pizarrón estaba manchado y con tantas cosas allí. Pero de pronto venía uno y tomaba el borrador, hermano, y le pasaba una mano y lo dejaba tan hermoso. El creyente es llamado a borrar en Cristo esa vida vieja que practicó en el pasado. Porque si ya estamos en Cristo, no podemos ser los mismos de ayer, si es que queremos agradarle al Señor. Dios nos llama a practicar y a vivir esa vida cristiana. Hay tres cosas que el apóstol Pablo hace como un resumen general de estos dos mensajes hermosos, de este mensaje hermoso de Efesios, y es lo que aparece en el versículo 15, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. El creyente es llamado a no vivir como necio. Y esa vida de necedad es aquella vida, hermano, que el ser humano vive, que aparentemente es cristiano, pero que al mismo tiempo vive practicando y haciendo la vida y viviendo una vida que la persona misma sabe, que su conciencia también lo sabe, y que la Escritura también se lo tacha, que es una vida que no le pertenece a Cristo. Si ya conoce la verdad de Dios,
si ya conoce el mensaje del Evangelio, si ya conoce a Cristo y la persona ha confesado novedad de vida en su vida, debe andar como el Señor le está pidiendo. Porque si continúa practicando conscientemente y no haciendo nada por vivir agradándole al Señor, me impacta esa palabra y el apóstol Pablo la usa: no seáis necios. Es la práctica de una vida inconversa cuando se está también proclamando una vida cristiana. Es una vida de necedad. Y el apóstol Pablo dice: no seáis necios. No seáis como necios. No viváis como necios. Es la práctica de un llamado cristiano viviendo su vida como que nunca conoce al Señor. Y número 2 es, hermano, que vivamos como sabios. Como sabios. Sabio es ahora en Cristo, cuando usted y yo vivimos la vida que a Dios le agrada, cuando inteligentemente y conscientemente y con esfuerzo personal y con ayuda del Espíritu Santo, con sometimiento de su ayuda y con su ayuda, cada quien procura agradarle al Señor. Que cuando peca, que cuando falla, que cuando se da cuenta que algo no está bien en su vida, inmediatamente lo que hace es, hermano, organizar su vida y no se queda allí. Y cuando extiende sus pasos todas las mañanas, todo su día hacia su presente, su andar de todo el día, también está pensando que le quiere agradar y le va a agradar a Dios en su vida durante ese día. Conscientemente está esperando y pensando y buscando la forma como agradarle al Señor. Se le presenta en sus pensamientos, se le presenta en su corazón, se le presentan ofertas, se le presentan cosas del mal camino. Viviendo como sabio dice: Señor, en tu nombre reprendo al diablo. Cuando se dan las oportunidades mentales de pensamientos, de ideas, de consejos, de malas conversaciones u ofertas que se presentan allí, el que anda como sabio dice no. Y cuando se siente débil y considera que no puede andar ni enfrentar aquello, busca la ayuda del Señor y no se queda allí. Hermano, y es imposible que el Espíritu Santo no le dé poder a alguien que quiera agradarle al Señor. Si usted quiere agradarle a Cristo, el Señor le va a ayudar para que usted le pueda agradar al Señor. Tú puedes decirle no al mundo con el poder de Dios. Tú puedes decirle no a las ofertas del mundo con el poder de Dios. Tú puedes renunciar a compromisos, a palabras que posiblemente hayas empeñado a personas y te hayas comprometido para pecar. Podrás tener poder para romper esos pactos, esas planes del diablo, esas malas conversaciones, esos malos compromisos. O de donde no pueda salir y se da cuenta que necesita ser libre, sabe que con la fuerza personal no puede. Y entonces esa persona viene a llorar a la presencia de Dios y a decirle: Señor, no puedo, ayúdame. El Espíritu Santo los fortalece y los bendice. Y con ayuda de Dios se le puede decir al hombre, se le puede decir al diablo y a los demonios, se le puede decir no. O se le puede decir ya no. O se le puede decir te reprendo. O se le puede decir esto se rompe hoy. Se le puede decir esto se quiebra hoy. Se le puede decir yo soy libre. Me acuerdo en esta oportunidad, hermano, de una hermana que yo no era pastor de ella. Me parece que dio el testimonio una vez acá. Yo me fui a hacer una visita, hermano. No fue en este lugar. Ando en una visita. Y de pronto una hermana comenzó a saludarme: Pastor Víctor, Pastor Víctor. Y ya miré a la hermana, ella era de otra comunidad, de otro pueblo. Yo supervisaba al pastor de ella, yo era supervisor de esas zonas ahí. Y me alegré mucho al verle, hermano. ¿Qué pasó? ¿Se vinieron a vivir acá? Sí, pastor. Pero pastor, quiero hablar con usted. Quiero que me ayude a orar. Y es bien difícil lo que estoy pasando. ¿Qué está pasando, hermana? Alguien me hizo meterme a compromisos sin mi voluntad. Caí en una trampa y estoy atrapada. Y sin mi voluntad me han hecho hacer cosas que me tienen comprometida mi vida como persona, como madre y como esposa. Y estoy, pastor, grave. No soporto. Ya tengo días o como 6 meses de estar como esclava de un hombre. Estoy sin mi consentimiento y sin mi voluntad. Y fue una trampa la que me tendió.
Y en todo momento que me llama y si me habla, lo primero que me dice, sacaré a luz, gritaré y hablaré. Y se destruirá todo lo que tienes. Y eso lo hacía a la mujer sufrir por meses. Y yo sentí, hermano, que Dios me dio una administración poderosa. Y le dije a esa mujer, dígale a ese hombre que ese problema ya está en conocimiento de otras personas. Y una de las personas que conoce este problema es el pastor de esa iglesia, que soy yo. Y en el nombre de Jesús le digo, si ya recibe el poder y la gracia de Dios, enfrente hoy esto. Y dígale ya a ese hombre, esto se rompe hoy. Hermano, y ese mismo día ella enfrentó a ese hombre que la tenía como cautiva. Cuando ella se encuentra con él, lo primero que él procuró someterla. Ella le dijo, Señor, se rompe esto hoy. ¿Cómo que se rompe? Ella le dijo, que venga lo que venga. Este problema ya está en manos de personas y aún ese pastor ya ten conocimiento. Hoy se rompe y le prohíbo volverse a acercar a mi casa y a mi vida. Hermano, le voy a contar. Yo por eso le digo esta noche, cualquiera que sea la trampa o el poder que usted enfrente o la trampa del diablo en la cual haya caído, o esté maniateado o amarrado o cautivado o que no pueda y usted quiere agradarle al Señor, yo le diría esta noche, usted no está solo, disponga del poder de Dios y no hay demonio ni diablo que pueda tener cautivo a un hijo de Dios que quiere escapar de la garra del diablo. Con Cristo somos más que vencedores en el nombre del Señor. Puedes hacer renuncias en el nombre de Jesús y quedar libre para la honra y la gloria del Señor. Aquí Pablo dice, andemos pues como sabios, no como necios, como sabios, como gente que entiende qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo apartarse del mal, cómo vivir una vida cristiana agradable al Señor, cómo decirle no al pecado, cómo saber qué no es de Dios, qué es de Dios y qué no le agrada al Señor, en qué puedo meter mis manos y en qué no, a qué puedo darle cabida en mi pensamiento y en mi corazón y a qué no. Y cuando descubre que eso no es de Dios, inmediatamente pega el grito y dice no, y se aparta, dobla la calle, cambia el pensamiento y vive como sabio y no como necio, practicando una vida que antes practicó y hoy en Cristo la quiere volver a practicar. No es otra cosa más que una vida de un necio. Pablo dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y la otra palabra es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Se nos pide ser sabios con nuestra vida, el estilo de vida. Nuestro minuto, nuestro segundo, nuestro tiempo debe ser bien cuidado y administrado en el Señor. Hermano, qué tremendo darse todo el día y toda una noche a cosas pecaminosas y no tener lo mínimo en el corazón ni en la mente, santificarse, meterse con Cristo, buscar el rostro de Dios y entregarse a Dios y perseverar en las cosas de Dios y perdiendo el tiempo en cosas que no convienen. Los hijos de Dios ya no está para que le demos horas al mundo, pensamientos al mundo, nuestro tiempo al mundo, nuestra fuerza al mundo, nuestra dinero al mundo, nuestra vida y nuestra fuerza al mundo. No, nuestro tiempo lo vamos a aprovechar en Cristo. Si usted me dice, pastor, te sacaré el buen provecho congregándome, yo le diría que venir a esta humilde casa, en esta congregación, es más grande que cualquier otra cosa que usted se quede haciendo en su casa. Aunque hay cosas importantísimas que hay que darle su lugar, pero el hecho de congregarse tiene un gran precio para los que conocen misterio de Dios en el congregarse. Gente que no cambiaría un culto como este, una reunión como esta, una prédica como esta, por vagancias, por mundanalidades, por malos pensamientos, por cólera, por enojos, por rencillas, por resentimientos y por cosas. No, se dan cuenta que es más importante estarse cultivando con Dios que prestarle atención a cosas de este mundo que no traen ningún provecho. Y prefieren dejar cualquier cosa a un lado por darle la honra a Cristo. Esa es una vida, hermano, que aprovecha bien el tiempo. Hoy voy a concluir con esto. Es el tiempo que el creyente viva consagrado todos los días de su vida para Cristo. Toda la vida se ha sido para los cristianos. Amados hermanos, hoy la vida está bien dura, bien difícil, bien peligrosa. Siempre los demonios han andado sueltos, siempre los demonios han estado atacando. El pecado está a la puerta de la casa.
donde usted no se imagina, ahí está. Hay una persecución contra el cristiano. Hoy hay más amenazas. Hoy, cada día que pasa, cuando Cristo dijo que la maldad se aumentaría, que la maldad se multiplicaría, estamos en un tiempo que está avanzando contra la iglesia cada día. Esto es más fuerte. Necesitamos vivir consagrados para Dios. Yo le hago un llamado a la iglesia. Le hago un llamado a los hombres de esta iglesia, a los padres de familia, a vivir una vida consagrada y a dar buen ejemplo y testimonio para su casa. Los animo a congregarse, los animo a perseverar en su fe y los animo a ser esas personas que van a agradarle a Cristo todos los días de su vida. En el mundo no vas a hallar nada. En el mundo todo es vanidad, todo es otro color de un color de rosa, pero de las rosas negras. En Cristo las cosas definitivamente son diferentes. Yo los animo, hermano, a renunciar a cualquier cosa barata, cualquier cosa de poco tiempo, cualquier cosa de poco provecho, y honre a Jesús, honre su vida, entréguela a Dios y guarde su corazón, guarde su pensamiento y guarde su vida. Los días son malos. Hoy no es el tiempo para andar pagando, hoy no es el tiempo para andar perdiendo el tiempo en cosas. Hay conversaciones que ya no tienen que valer para nosotros. Hay tipos de visitas y conversaciones que ya no son para nosotros. Hay actividades que ya no son para nosotros. Hay cosas que ya no le pertenecen a usted. Esas cosas ya las vivió, ya las pasó. Hoy usted es una nueva criatura, una nueva creación. Dios nos llama a vivir una vida nueva en Cristo, a no olvidar nuestros principios, no olvidar nuestros fundamentos. El creyente quiere agradarle a Cristo, tiene que vivir y practicar en Dios, no con su ayuda, no con su fuerza personal, es con ayuda del poder del Espíritu Santo. Yo sin ayuda de Dios no puedo. La oración inspira a la iglesia a hacerle santo al Señor. La lectura bíblica inspira a la iglesia a agradarle al Padre. La buena relación con sus hermanos, el amar a su gente, el tener un corazón perdonador, el reconocer que no somos perfectos y que no podemos exponer perfección a otras personas o exigirle lo que nosotros queremos. Dejar que las personas vivan su vida en Dios y orar por ellos, ayudarles y perdonar cuando creemos que nos ofenden con su comportamiento, es parte de una vida, hermano, de madurez en la gracia del Señor. Estimada iglesia, no podemos continuar adelante si no vivimos la vida cristiana. No podemos irnos al cielo si no somos cristianos. No podemos ir al cielo si no practicamos y andamos en los caminos de luz y si no somos verdaderamente esos cristianos de luz que Dios quiere que seamos. Esta noche esa es la prédica de esta iglesia. Y estoy seguro que para otro fin de semana Dios tiene otra palabra para ustedes. El Señor nos bendiga. Quiero pedirles que se levanten de su silla, hermano. Vamos a orar para la gloria del Señor. Yo quiero pedir a la iglesia, hermano, si el Señor le dio una palabra esta noche a su vida, si hay una necesidad espiritual en su corazón esta noche, yo le diría que allí con humildad haga una oración personal para Dios. Nadie se la va a escuchar si usted quiere. Hable con Dios, porque usted y yo somos los que necesitamos la presencia y la ayuda de nuestro Padre Celestial.